¿Cómo navega Costa Rica en esa ola de cambio? Es una actividad organizada entre CINDE y el Colegio de Periodistas durante esta mañana. Don Rodrigo Cubero, por supuesto, entre muchas otras actividades, expresidente del Banco Central aquí en nuestro país. Don Rodrigo, si tuviéramos que dar en términos generales, porque ha sido una actividad amplia de 3 horas, ¿cómo navegar o cómo está navegando Costa Rica? O más bien, luego de ver algunos resultados, da la impresión de que está navegando con complicaciones. Luego de los resultados, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me parece que en efecto el escenario mundial para la inversión extranjera directa se ha complicado y es algo que viene incluso desde antes de la pandemia. Habíamos visto digamos, una desaceleración del crecimiento de los flujos de inversión extranjera directa en el mundo. En parte esto tiene que ver con las tensiones geopolíticas que se venían incrementando entre los Estados Unidos y China y alrededor de eso se ha generado un fenómeno de relocalización de empresas norteamericanas desde el este asiático hacia lugares más cercanos, el llamado nearshoring. También ha habido un incremento también en estos últimos años de la inversión extranjera directa en el mundo hacia el sector de los servicios, menos en el sector de manufactura, más en el sector de los servicios, y Costa Rica en general se ha beneficiado de estos dos procesos, en el sentido de que hemos logrado atraer mucha inversión extranjera directa en el sector servicios y también inversión extranjera directa en el campo del nearshoring, es decir, de empresas norteamericanas que han tratado de desligarse del este asiático y operar en lugares más cercanos. Y nosotros tenemos una geografía que en ese sentido nos beneficia, estamos cerca de los Estados Unidos y además en el mismo o en el centro de los usos horarios de los Estados Unidos. Costa Rica lo ha hecho bien, pero ciertamente estamos enfrentando retos. Yo resumiría que los retos que enfrentamos son esencialmente dos. En primer lugar, los costos de operar en el país, que típicamente son muy altos. Costa Rica ha tratado de mitigar los costos de operación en el país por la vía del otorgamiento de beneficios fiscales en el régimen de zona franca. Entonces muchas de las empresas extranjeras se establecen en el régimen de zona franca para poder disfrutar de esos beneficios, pero tenemos esos costos que siguen estando ahí. Son costos que tienen que ver con el costo de la electricidad, por ejemplo, la energía en general, la calidad de la infraestructura, que en última instancia es un costo de operación para las empresas, y el costo de la mano de obra en Costa Rica, que es muy alto, en parte por las altas cargas patronales que tenemos, mucho más altas que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y otro problema que nos ha encarecido la operación de empresas extranjeras más recientemente es la apreciación del tipo de cambio. Que ahí, una vez que expresamos los costos de operar en el país en dólares, la apreciación del tipo de cambio nos encarece significativamente, ha aumentado esos costos. Entonces, hemos tenido que enfrentar ese escollo que de alguna forma nos ha venido también disminuyendo el crecimiento de las empresas de inversión extranjera directa en Costa Rica. Ya no estamos recibiendo, digamos, los crecimientos de los flujos de inversión extranjera directa tan altos como los que teníamos hasta hace 3 o 4 años. Entonces, ciertamente, por ahí podría resumir yo digamos, los principales beneficios y los obstáculos que estamos enfrentando como país en años recientes. Si usted no hubiera sido presidente del Banco Central, no le haré esta pregunta, porque sé que en Junta Directiva tienen que verlo. ¿En cuánto, para su gusto, debería estar la tasa de política monetaria del país? Bueno, yo creo que en realidad lo que pasó con la tasa de política monetaria es que estuvo más alta de lo necesario durante una buena parte del 2024. Creo que en el año pasado, incluso alguna parte del 23, pero ciertamente en el 2024, era claro que la inflación se estaba manteniendo persistentemente muy baja, de hecho negativa por una buena parte del año. Que llaman deflación, ¿no, Rodrigo? Sí, bueno, no era un fenómeno exactamente deflacionario, pero era una inflación negativa, llamémoslo así. En todo caso, una inflación significativamente por debajo de la meta del Banco Central y que había espacio suficiente para recortar más agresivamente la tasa de política monetaria. En este contexto actual, yo creo que donde hay tanta incertidumbre sobre el rumbo de la inflación, no solo en Costa Rica, sino sobre todo en el mundo, a partir de la llegada de Trump al poder y políticas y medidas de política en Estados Unidos que podrían levantar la tasa de inflación en Estados Unidos y en el resto del mundo, me parece que pues ya es más complicado para el Banco Central bajar la tasa de política monetaria en forma agresiva. Creo que le agarró un poco tarde en ese sentido, ya pasó el momento, pero lo debió haber hecho antes y me parece que eso hubiera contribuido a reducir las presiones a la baja en el tipo cambio y eso nos hubiera permitido no encarecernos tan rápida y tan abruptamente como lo hicimos, cosa que ha generado ciertamente un obstáculo complicado para la atracción de inversión extranjera directa. Yo creo que no hay país que no esté asustado con las medidas del presidente Trump y sus órdenes ejecutivas, pero usted enfatizó mucho de que
percibe o que podría producirse algún llamado a la realidad que en esta materia de inversión extranjera directa pudiera finalmente favorecernos. Podríamos como describir qué es a lo interno que usted percibe que podría eventualmente producirse, que mitigue o atenúe ciertas medidas que han ciertamente empezado como muy virulentas del presidente Trump. Bueno, ciertamente en el campo de la inversión extranjera directa, me parece que lo más importante es que el sector empresarial en los Estados Unidos le haga entender a la administración Trump que la razón por la que operan fuera de los Estados Unidos es precisamente porque han encontrado formas de operar que son eficientes, que generan mayores utilidades, beneficios para esas empresas operando fuera de los Estados Unidos y que son en última instancia utilidades que se reportan, que se traen de vuelta a los Estados Unidos. Entonces, esas empresas se han beneficiado y han beneficiado a su país de origen de la globalización de la producción, es decir, de llevar parte de su producción, no toda, porque hay partes importantes de la producción de las empresas norteamericanas que son multinacionales que también se quedan en los Estados Unidos, pero una parte se ha hecho fuera de los Estados Unidos y que eso está beneficiando a todo el mundo y que está beneficiando ciertamente también a esas empresas norteamericanas. Entonces, un proceso de concientización de que eso debe mantenerse me parece que va a ser importante. Por otro lado, ciertamente en Estados Unidos, si hay un proceso, digamos, fuerte de relocalización de empresas desde fuera de los Estados Unidos hacia los Estados Unidos, se va a dar un problema de escasez de talento. Entonces puede ser que esas empresas no logren encontrar todas las destrezas y talento que van a necesitar para poder ubicarse ahí, de manera que puede ser que encuentren ya también escollos logísticos y prácticos en la operación y que eso eventualmente lleve a que algunas voces razonables dentro de la administración o fuera le hagan entender a la Casa Blanca que tienen que ser muy realistas a la hora de calibrar las medidas que van a poner. Y yo creo que en última instancia, digamos, puede ser que haya señales de mercado y voces razonables dentro de la administración que logren de alguna forma mitigar las medidas más extremas que se han venido considerando en materia de inversión extranjera directa. Algunas de las medidas que se han anunciado son enteramente contradictorias con los objetivos de la misma campaña del señor Trump. Por ejemplo, Trump enfatizó durante su campaña el énfasis que iba a poner en bajar la tasa de inflación, pero esa tasa de inflación puede más bien atizarse con medidas como, por ejemplo, la imposición de aranceles a las importaciones o la deportación masiva de inmigrantes ilegales que va a generar una escasez de mano de obra y de productos que también va a alimentar la inflación. Entonces, algunas de esas medidas resultan contradictorias con objetivos de la administración Trump y puede ser las señales que el mercado mismo va dando, las variables económicas mismas se manifiesten en una forma que haga que haya un llamado a la realidad. A eso me refiero. Claro, creo que don Rodrigo está pensando en medidas sensatas, o sea, tomar decisiones a partir de la sensatez. Y de momento no sé si da la impresión de que el presidente Trump se deja guiar por no sé si tan claro ese realismo. Ahora, don Rodrigo, en vista de este susto que está viviendo el mundo en materia financiera y demás, ¿cómo queda la geopolítica con China? Siempre en esta materia de inversión extranjera directa. Repito, hay más escollos todavía allí, pero si miramos un poco a largo plazo, es decir, a empezar a sembrar Costa Rica de hoy hacia atrás y tenemos un tratado de libre comercio que da la impresión de que no se ha aprovechado lo suficiente. Bueno, China es un socio comercial para Costa Rica, es un socio comercial relevante. Tenemos en efecto un tratado de libre comercio con China. Costa Rica es un país que importa muchísimo a la China. Exportamos algo también a la China, pero ciertamente es sobre todo un país con el que desde el cual tenemos muchas importaciones. De manera que es un socio comercial de relevancia, pero también tenemos un aliado fundamental en el mundo que es los Estados Unidos. No solo es un socio comercial de mucho mayor relevancia que China, en el sentido de que es que digamos que es el destino de una parte mucho más importante de nuestras exportaciones, alrededor del 46% de las exportaciones de bienes, un porcentaje mucho más alto, más del 60% de las exportaciones de servicios van a los Estados Unidos, pero también es país de origen de nuestro turismo, predominantemente vienen de Estados Unidos, los turistas que nos visitan, y sobre todo es el país de donde proviene la mayor parte de la inversión extranjera directa que se asienta en Costa Rica. Más del 70% de la inversión extranjera directa en los últimos 4 años proviene de los Estados Unidos. De manera que es un país con el que tenemos una relación comercial muchísimo más estrecha y además una relación política ya no solo de socios, sino también de aliados. Entonces es una relación que tenemos que mantener estratégicamente y cuidarla hacia el futuro. Creo que en ese sentido tenemos que seguir manteniendo
manteniendo esa relación estrecha con los Estados Unidos, pero eso no nos impide mantener también una relación con otros socios comerciales y en ese marco tenemos que seguir trabajando con China y otros países, otros socios comerciales que nos ofrecen también oportunidades para seguir creciendo como país. Muchas gracias, don Rodrigo. Muchísimas gracias. Don Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central, en esta actividad aquí en el Colegio de Periodistas. ¿Cómo navega Costa Rica en esa ola de cambio? Claro que suena bastante bien la idea de cambiar de carro, pero ¿y mi licenciatura? Igual que ella, hay un montón de gente que dice que no puede, pero... remodelación, hagamos que pase. Refundir deudas, hagamos que pase. Celebrar una vida juntos, hagamos que pase. ¡Ey, pero me invitan, ¿verdad? El crédito para asalariados del sector privado está para hacer realidad lo que usted quiere. Solicita el suyo en nuestros canales oficiales y hagamos que pase. Banco Popular y de Desarrollo Comunal.